Entramos ya a la tercera parte de Panorama Político y queremos hablar de otro tema que quizá va de la mano con estos dos temas que hemos hablado en los bloques anteriores, y son todos estos sobornos y toda esta política sucia que se da, o al menos que hemos logrado conocer más a profundidad ya en los tribunales en los últimos días, porque ya es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero que en los tribunales pocas veces llega. Ahora, también en el Congreso de la República surgió en estos días esta situación de los diputados ahí intentando controlar el Tribunal Supremo Electoral vía las reformas electorales y los intereses de siempre, ¿verdad? Tener o elegir un Tribunal Supremo Electoral que esté acorde a los intereses de estos políticos partidistas para perpetuar este sistema de esta política sucia que hemos visto. ¿Cuáles son los riesgos de que siga en manos de ellos esta situación? La preservación del sistema que estamos viendo en los tribunales. O sea, ¿cuánta gente hay en la calle que dice, si yo estuviera de diputado haría esto, o si yo fuera alcalde haría esto, o si yo fuera presidente haría esto? Hay gente buena, hay buenos liderazgos en la calle, pero nunca van a tener posibilidades porque el buen liderazgo no puede venderse para, financiarse a través de concesionar una carretera o alguna obra pública, comprar o negociar con algún proveedor del Estado. Entonces, lo que están haciendo estos partidos políticos es nada más intentar preservar un sistema que creo yo que ahora empieza a romperse. ¿Hasta dónde se puede llegar a romper? Esa es la pregunta, porque esta gente actúa más rápido que lo que pueden actuar la gente que sí quiere un cambio de país, porque la organización está en estos partidos políticos, no en la gente de la calle. Entonces ahí es donde puede haber un desbalance, pero lo que están haciendo ellos es defender el sistema anterior, y es la forma de rechazo, y media vez se maneja el Tribunal Supremo Electoral, se manejan perfectamente bien el financiamiento, y de qué forma se puede liberar la democracia. Sí, siempre va a ser dependiente de los recursos económicos de quien tenga intereses con el Estado, y por otro lado, dentro del Estado mismo, quien administra las elecciones también va a preservar esos intereses particulares. Sí, yo me he confesado cautelosamente optimista respecto a las elecciones de 2019, en el sentido de que por lo menos hemos avanzado, que a estas alturas, en el periodo pasado, ya estábamos metidos en cosas electorales, y creo que el tema de financiamiento ha sido muy relevante, como se ha llevado por todos los escándalos de corrupción. Habiendo dicho esto, creo que si los partidos aspiraban a tener un tribunal que tuviese consejeros delegados de los partidos, como funciona más o menos en México y como funciona más o menos en El Salvador, debieron de haber dado señales de mecanismos de control a lo interno de los partidos, la famosa democratización de estos, que no ocurrió en la reforma pasada. Así que si eso no ocurre, es mejor quedarnos con un tribunal que funcione como árbitro, porque hoy no confiamos en los partidos políticos. Yo aspiro que en algún momento de la historia guatemalteca nuestros niveles de confianza de las organizaciones políticas puedan ser más altos. No me parece una idea totalmente descabellada que haya gente que sepa cómo funcionan a lo interno los partidos en la autoridad electoral, pero hoy lo que vimos en las últimas semanas a todas luces huele a transada. Y ese es el problema. Y sobre todo porque no se discute abiertamente. O sea, vemos que un grupo de diputados, salen audios de un grupo de diputados que conversan y quieren ver cómo pues hacen una ley a su favor, a su medida, y poner al Tribunal Supremo Electoral subordinado a ellos. El tribunal también, por su parte, no ha dado como suficientes mensajes en el tema de financiamiento contundentes, por lo menos en las últimas resoluciones, y en este caso me refiero al registro de ciudadanos específicamente, que fue el encargado, al permitir que partidos como la UNE y FCN Nación, que hasta el momento no han sido auditadas sus cuentas de la campaña del 2015, es un mensaje bastante negativo que se manda al resto de organizaciones políticas que sí cumplen con presentar sus estados financieros. Yo sí soy un poco pesimista en ver a diputados en la siguiente legislatura distintos a los que hoy vemos, porque ellos mismos son los que están reformando o tienen que reformar la ley electoral, y lo van a hacer a su manera, y vemos que en algunos casos se ponen de acuerdo para, por ejemplo, otorgarse el bono,
pues de alguna forma también se van a poner de acuerdo para blindarse en temas que no les afecte como a los intereses de los partidos y de ellos personalmente. Bueno, yo creo que igual el hecho de que las personas electas para estar en el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral no es un secreto, que otras veces han sido personas con vínculos muy directos, muy cercanos a partidos políticos. Si no, tenemos el caso de la expresidenta Villagrán, que tenía un vínculo, incluso hasta señalamientos ahí un poco más directos. Yo recuerdo un caso que era el del vocal de ese entonces del Tribunal Supremo Electoral, que la hacía de presidente cuando ella no estaba, que llegó al mitin de Libertad Democrática Renovada y resulta que él está ahí como miembro del partido haciendo apuntes de apenas unos meses de haber salido del Tribunal Supremo Electoral. O sea, cómo cambiar esa dinámica va a ser complicado, pero debemos de estar vigilantes, por supuesto. Y también quisiera saber de parte de ustedes, o al menos en la percepción que ustedes tienen, si van a surgir nuevos liderazgos para las próximas elecciones, liderazgos tal vez, nuevas organizaciones auténticas, legítimas. Yo lo veo difícil, porque tenemos una historia, la historia reciente de Guatemala es, bueno, salimos de una guerra civil, todavía tenemos una rivalidad donde si alguien empieza diciendo sos comunista, si no sos extrema derecha, fascista o qué sé yo. Entonces, el costo de nuevo liderazgo que sea auténtico es demasiado elevado en cuanto a ataques que se reciben. Aparte de eso, todavía no tenemos costumbre de organización. Y por ahí surgen organizaciones, pero la pregunta es, si queremos transformar la historia, si queremos hacer una Guatemala distinta, esa Guatemala tendría que salir a partir de aquellos que nunca han sido incluidos. O sea, hay que ver a la historia que el gran porcentaje de la población que nunca fue incluida. Y esa gente hoy está representada por alguno de esos movimientos que están surgiendo o no. O sea, miramos reuniones de Fundesa con algunas personas de figuras que son tradicionalmente vinculadas a la izquierda, pero siempre seguimos viendo que no hay campesinos o no hay indígenas, o sea, la mayoría de la gente de este país. O sea, hay una desconexión, sino que siempre es un trato entre élites, que podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha, pero somos élites, o sea, al final de cuentas, y siempre dejamos de lado a la masa, pues, o sea, a las mayorías de la población, y ahí es donde está el problema. Y esas reformas a la ley electoral simplemente no pasan por eso, y esa es la lucha que tenían los diputados, ¿no? ¿Cómo mantenemos el poder nosotros para manipular, cuando la lógica que deben de haber usado al pensar en la reforma es cómo hacemos que la gente que siempre está excluida pueda participar? Entonces, bajo ese esquema, liderazgos pueden haber, que se puedan manifestar, yo no lo veo. Bueno, y que tampoco es como mucha garantía, si no vemos el caso de Convergencia, que finalmente llega al Congreso de la República y poco puede hacer en un sistema tan cooptado como es el Congreso. A ver, bueno, también Convergencia tuvo sus problemas desde el nacimiento, o sea, tampoco es que ya el Congreso los apachó, no funcionaba necesariamente así el tema con Convergencia. Pero estás hablando de gente que no había participado activamente. Desde en luego, política y que creo que es una voz interesante la de Sandra Morán en el Congreso. Veo poco proactivo el Locadio Huracán, y el diputado Álvaro Velázquez pues llamaba mucho la atención. Creo que es sano que hayan voces distintas, pero tampoco hay que valorar a Convergencia como organización política, y más por las participaciones individuales. Yo creo que es difícil esperar que venga un gran liderazgo político que venga y rescate al país, que es un poco los deseos que tienen algunos guatemaltecos con esta visión cuasi mesiánica. Creo que es interesante ver qué va a pasar con Somos, con Semilla, con el partido que está fundando Codeca, que, insisto, no puede estar o no de acuerdo con sus posiciones políticas. A eso iba, me preocupa de alguna manera que la derecha sigue sin cuajar ideológicamente, y creo que en estas elecciones de 2019 sí vamos a tener discusiones ideológicas. Entonces no veo una representación fuerte de la derecha de una derecha que pueda debatir, por lo menos. Bueno, estaremos expectantes de qué es lo que pueda venirse para este nuevo proceso electoral. Aini, muchísimas gracias por acompañarnos. Soto, Carol, como siempre, bienvenidos. Muchísimas gracias a usted en casa por ver Panorama Político. Les recuerdo que se queda en la programación de Guatevisión. Mañana la edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.